Queridos hermanos, queridos amigos, seguimos leyendo este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, todo él consagrado a la enseñanza que Jesús está realizando a los discípulos y a la gente que lo escucha acerca del misterio del reino de Dios. Y lo hace, como decíamos el domingo pasado, a través de esta manera tan peculiar de Jesús, tan atractiva por otra parte, que son las parábolas. Jesús nos habla de cosas muy profundas de manera muy sencilla. Lo hace a través de ejemplos de la vida cotidiana, sin necesidad, decíamos la semana pasada, sin necesidad de estar nombrándolo a Dios, pero ya se sabe que Jesús está hablando en estas parábolas de la relación entre Dios y nosotros. Ese es el reino de Dios. No es solamente Dios en sí mismo separado, sino Dios que entra en contacto, en relación con nosotros, con el corazón humano, con nuestra profundidad. Y hoy lo hace, podríamos decir, de un modo espectacular, con esta parábola breve, pero tan contundente, que todos la conocemos muy bien, la parábola del trigo y la cizaña. Tenemos la costumbre de decir cuando alguien está haciendo algo malo, especialmente con la palabra o con algunos gestos, este o esta están sembrando cizaña. La cizaña era una planta muy parecida al trigo cuando está todavía muy pequeña, pero cuando crecen ya más se distinguen, tienen forma muy distinta el trigo y la cizaña. Por eso es que el Señor de esta parábola les dice a sus peones que no vayan a cortar, porque podrían cortar al trigo al querer cortar la cizaña. Pero ¿de qué nos está hablando realmente Jesús en esta parábola? Podríamos decir que Jesús está como invitándonos a cambiar, a aprender una lógica de la vida, de nuestras reacciones, distinta de lo que a veces nos sale espontáneamente cuando hacemos la experiencia de algo mal. Cuando hacemos la experiencia del mal, de algo malo, muchas veces, ya sea en nosotros, pero sobre todo cuando ese mal lo vemos en otras personas, es asumir la actitud de estos servidores, ir a cortar la cizaña. Y el Señor acá nos dice, no lo hagan. No es esa la actitud que yo quiero de ustedes. Esa actitud violenta de ir a querer eliminar el mal de esa manera, cortarlo de raíz. Claro, y esto nos deja a nosotros muy perplejos porque muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué Dios lo aguanta? ¿Por qué Dios tolera cosas que están mal? Y no entendemos a veces la manera de actuar de Dios y a nosotros nos sale más fácilmente la de querer cortar la cizaña, insisto, especialmente cuando la cizaña la vemos en los demás y no en nosotros. Dios es distinto. Nos lo ha dicho de un modo admirable la primera de las lecturas que escuchamos. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Es el libro de la sabiduría. Y allí hace como un retrato el autor de este libro de la mirada de Dios y de la paciencia infinita de Dios, del corazón de Dios. Un Dios que no mira sobre todo, ni mucho menos, el mal que hay en nosotros, sino un Dios que sobre todo nos ve a partir de su mirada de bondad y ve el bien en nosotros, ve el trigo bueno que Él mismo ha sembrado en nuestros corazones.
Y eso yo creo que es lo primero que podríamos pensar nosotros hoy. ¿Hacia dónde se dirige mi mirada cuando estoy en relación con los demás? ¿Me dirijo fundamentalmente a las bondades de las otras personas? ¿A lo maravilloso que pueden tener? ¿O ya tengo la mirada que va directo allí donde esas personas pueden estar fallando o tienen cosas criticables que no me gustan a mí? Y ya tengo la mirada como afinada para descubrir todo eso en los demás, lo negativo. Dios no nos mira así. No es que Dios sea ingenuo, ni mucho menos, va a morir por nuestros pecados. Pero eso no cambia que la mirada de Dios es una mirada llena de amor por todo lo que Él creó. Y esa mirada llena de amor lo lleva, que la conoce el autor del libro de la sabiduría, lo lleva a afirmar esto tan lindo: tú enseñaste a tu pueblo que el justo, el que se porta bien, debe ser amigo de los hombres. Se puede traducir también que el justo debe ser humano. Y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. ¿Somos parecidos a Dios? Después del pecado que vemos en otros, ¿damos lugar al arrepentimiento o pasamos enseguida con el corazón endurecido a la condena? El otro actuó mal y yo interiormente lo condeno. Dios no nos trata de esa manera a nosotros. Tiene otro corazón Dios, no el corazón endurecido, como lo vamos teniendo nosotros muchas veces, y muy especialmente a veces con las personas que nos rodean en nuestra familia. Es ahí donde se hace más difícil todavía esto, porque es como que tenemos una lupa para ver todos los detalles de lo que está mal. Dios no es así. Dios nos mira con bondad, y si pecamos, que es lo más probable, deja espacio, deja tiempo para nuestro arrepentimiento. Es lo que Juan el Bautista tuvo que aprender un poco viéndolo a Jesús. Juan el Bautista se imaginaba que Jesús iba a ser el Mesías que inmediatamente iba a castigar a los malos y premiar a los buenos. Y cuando ve que Jesús no actúa así, sino que perdona a los pecadores, come con ellos, el Bautista entra en una cierta crisis. ¿Sos vos el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Este actuar de Dios, esta paciencia de Dios, esta misericordia de Dios, nos puede resultar a nosotros difícil de incorporar en nuestra vida. El profeta Ezequiel dice en un momento: les voy a arrancar ese corazón de piedra que ustedes tienen y les voy a poner un corazón de carne. Voy a infundir mi espíritu en ustedes para que podamos convertirnos. Esto no significa llamar bien al mal y mal al bien, no es eso. Dios no nos invita a eso. El mal es el mal, el bien es el bien. Pero es Jesús el que nos invita a amar a los enemigos, a perdonar 70 veces 7. Y esto es entonces un cambio en nuestro corazón, un cambio profundo. Como decía alguien, para vivir humanamente tenemos que vivir un poco divinamente, porque somos más de lo que creemos ser. Hay algo divino en nosotros, pero lo tenemos que activar en estas actitudes que son las actitudes de Dios: la misericordia, el perdón, la paciencia con los demás y muchas veces con nosotros mismos. ¿Cuántas veces podemos preguntar: ¿y de dónde salió esto?
en mí estos sentimientos malos que tengo, porque también los descubro en mi corazón. Los veo en los demás con facilidad, pero a veces también, si hago un examen de conciencia, digo, esto también está en mí, el mal. Y frente a eso tenemos que tener también la misma actitud. Superar ese mal sabiendo que tenemos espacio para el arrepentimiento, para el pedir perdón, y que Dios está totalmente dispuesto a realizar ese perdón que nos renueva desde lo más profundo. Una parábola entonces para pensarla, pensar en nuestra vida cotidiana. No es menor el tema. Todas nuestras relaciones están contaminadas por esta posibilidad de estar viendo siempre el mal en los otros. Y podemos sin querer ser nosotros mismos los que sembramos cizaña al hablar mal de los demás, pero porque no tenemos esa mirada bondadosa que es la mirada de Dios y que Dios quiere que como hijos suyos la tengamos también nosotros. Pidámoselo hoy en esta Eucaristía que celebramos, pedirle esa renovación del corazón, tener un corazón bueno, un corazón que lo primero que sienta que esté dispuesto a hacer es mirar lo bueno de los demás, porque eso es amar. Amar es decirle a los demás, como decimos tantas veces, qué bueno que existís. Pero yo no le puedo decir a alguien qué bueno que existís si lo único que hago es mirar los defectos que tiene y me quedo ahí. Lo veré los defectos, es inevitable, pero hay algo más profundo que tiene que salir de mi corazón. Qué bueno que existas. Qué maravilla que existas. Es el mejor regalo que nos podemos hacer los unos a los otros.